Bueno, buenas a todos, espero que se encuentren bien. Hoy quiero hablar un poquitito, nada más chiquito, de algo de Freud. Como vimos la tapa, está la tapa del libro que tengo, y estuve leyendo hace bastante tiempo, estuve leyendo una parte, que es esta parte. El libro es este. Y habla sobre la teología de la histeria, 1896. Y hay una parte muy chiquita, muy pequeña que quiero charlar con ustedes. Dice así, vamos a empezar, no quiero sacar fuera de contexto, pero dice así. Pero quizás, dice así, pero quizás una nueva idea queda sacarnos de este atolladero y apartarnos valiosos resultados. Él aquí, sabemos por Breuer era otro psicólogo o psicoanalista, me parece, que existe la posibilidad de resolver los síntomas histéricos cuando no es dado hallar, partiendo de ellos, el camino que conduce al recuerdo de un suceso traumático. Partiendo de ellos, el camino que conduce al recuerdo de un suceso traumático. Ahora bien, si el recuerdo descubierto no responde a nuestras esperanzas, deberemos quizás continuar avanzando por el mismo camino, pues quién sabe si detrás de la primera escena traumática no se esconderá el recuerdo de otra que satisfaga mejor nuestras aspiraciones y cuya reproducción aporte un mayor efecto terapéutico, no habiendo sido la primeramente hallada, sino un anillo de la concatenación, un anillo de lo que es para llegar al recuerdo traumático, ¿no? Puede haber anillos, ¿no? Puede haber cáscaras, vendría a ser para llegar a la génesis del problema, del recuerdo traumático, del hecho traumático, del suceso traumático, y cuya reproducción aporte un mayor efecto terapéutico, no habiendo sido la primera hallada, sino un anillo de la concatenación asociativa. Y es también posible que esta interpolación de escenas inocuas como transiciones necesarias se repita varias veces en la reproducción hasta que consigamos llegar, por fin, desde el síntoma histérico a la auténtica escena traumática, satisfactoria ya por todos conceptos, y tanto desde el punto de vista terapéutico como desde el analítico. Y lo dejo ahí. O sea, ¿cómo ayudar al paciente o a nosotros mismos y llegar al auténtico suceso traumático y cómo recuperarnos de ese suceso traumático, que el suceso traumático no desborde la psiquis, vendría a ser, y darle el valor real del suceso traumático, no darle un valor que reviente la psiquis, ¿no? Bueno, y acá tenemos una entrevista de Sigmund Freud que se las voy a poner en el video.
noches, amigos de la entrevista. Hoy nos acompaña una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Doctor en medicina, especializado en neurología y el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Ah, muy bien. Bueno, como quiera, señor Sigmund Freud. Yes. Buenas noches. Ahora sí, muy bien. Medusa. Ven, Medusa. Buenas noches. Volvemos a empezar. Señor Sigmund Freud, buenas noches. ¿Desde cuándo siente este odio tan fuerte hacia tu padre? ¿Cuánto? ¿Yo? Si solo le he dicho buenas noches. Sí, pero lo ha dicho 2 veces. ¿Qué ve usted aquí? 2 elefantes apareándose. ¿Y aquí? 2 elefantes. Normales. ¿Y aquí? Aquí 2 elefantes. No, aquí lo que veo es una mancha de tinta, no veo nada. Tiene forma de elefante, pero no sabría... Oiga, ¿esto sirve para algo? No lo sé. Son unos dibujos que hizo mi hija y no tenía ni idea de qué eran, pero ahora ya sé que son elefantes. Bien. Gracias. Bueno, pero en verdad solo hay una entrevista que le hacen a Freud, que ahora la voy a poner acá si la encuentro en la web. Hay una entrevista sola donde él habla y es muy cortita. Voy a encontrarla y voy a ponerla acá en este mismo video si la encuentro. I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role of instinctual urges, and so on. Out of these findings grew a new science, psychoanalysis, a part of psychology, as a new method of treatment of the neurosis. I had to pay heavily for this bit of good luck. People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. Resistance was strong and unrelenting. In the end, I succeeded in acquiring patents and building up an international psychoanalytic association. But the struggle is not yet over. Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Sigmund Freud. Y por ejemplo tenemos a Mario Bunge, que habla en contra del psicoanálisis. Ahora voy a poner un video para que lo puedan ver. Mario Bunge, filósofo
estaban contra del psicoanálisis. Ahí lo vamos a ver bien a la entrevista que le hacen a Mario Boom. Más llamativos de su cosmovisión, doctor Boom, uno de los puntos que ha sido siempre muy en donde usted ha tenido una posición muy virulenta, ha sido contra el psicoanálisis, al cual lo equipara a la parapsicología y a los macaneos más estrepitosos. ¿Por qué es esa actitud tan violenta, podríamos decir, contra el psicoanálisis? Mire, yo hablo contra el psicoanálisis aquí porque todavía hay gente que vive en el siglo pasado que cree en el psicoanálisis, pero en Canadá o en Estados Unidos yo hablaría con los muertos, porque ya el psicoanálisis murió a fines de los años 80, no, 70, ¿no? Se descubrió que hay otras maneras de tratar a la gente, a los centros mentales, que son mucho más eficaces, ¿no? Y que no son negocios, y que están sometidos a control. La tarea del psicoanalista no la controla nadie, la tarea del médico, del psiquiatra, los controlan los hospitales, etc. Es diferente. Además ellos publican papers en revistas, hacen experimentos, cosas que los psicoanalistas jamás han hecho. ¿No funciona el principio de inducción en el psicoanalista? ¿No funciona en el psicoanalista el principio de inducción? No, funciona simplemente la fábula, no para nada. Ellos no llevan estadísticas, ni les interesa. Cuando yo recién llegué a mi universidad, McGill, que ocupa el lugar 17 en el ranking, me invitaron a dar una charla en el departamento de psiquiatría, y yo dije, yo no sé nada de psiquiatría, pero me interesa aprender, quisiera saber cómo hacen ustedes para evaluar la eficacia de sus tratamientos. Entonces se miraron entre sí, evaluar, ¿qué significa? Quiero saber si ustedes saben que los enfermos mejoran o no mejoran, llevan estadísticas, hacen follow-up cuando el enfermo, después de perder las esperanzas, se va. Ustedes lo pierden, lo siguen, lo damos por teléfono para tratar de indicarle, ¿sí? ¿Qué pasó? No, claro que no. No sabían qué significaba evaluar, poner a prueba una hipótesis. No tienen la menor idea, ya le digo, en Canadá después cambió, la cosa cambió, ya nadie, en ningún departamento de psicología. Este desprecio incluye, este desdén, este desprecio, ¿incluye a Freud? No, por supuesto, él fue el gran culpable, él fue el iniciador, el gran macaneador. Pero le digo, el psicoanálisis pasó de moda. En ninguna universidad que yo sepa se dan cursos de psicoanálisis. En ninguna universidad, solamente en Argentina. En la UBA, todo, bueno, prácticamente, todo se va. Yo haría un pequeño matiz, establecería un matiz entre Freud y Lacan. Porque Freud, dentro de todo, es un hombre educado en el siglo XIX, era un humanista, ha hecho críticas de la religión que pueden ser válidas, y dejando de lado su teoría, llega a haber descripciones psicológicas, que puede prescindirse por completo de su filosofía psicoanalítica, que pueden más o menos ser válidas como pequeños, casi como novelas psicológicas, como el caso del hombre de los lobos, o el caso Dora. En el caso de Lacan, es absolutamente, ahí sí se puede hablar de un estafador. Yo creo que es un delirante con una habilidad como para explotar comercialmente sus delirios. Ahora, ¿ustedes dirían que el psicoanálisis no es científico? Porque en materia, podríamos decir, de qué hacer, de cómo el ser humano resolver sus problemas, nadie tiene la justa, nadie tiene una... Esa sería la cuestión. No, la cuestión es esta. El psicoanálisis durante muchos años, en muchos países, en particular en Argentina, impidió el desarrollo de la psicología científica. Había habido un comienzo ya a fines del siglo XIX en Argentina, en psicología científica, cuando llegó el vendaval psicoanalítico, barrió todo eso, ¿y qué pasó? Se olvidaron del cerebro, se olvidaron de una de las enseñanzas de Hipócrates, y es que las funciones mentales son procesos cerebrales. Freud rechaza todo contacto, no solamente con la psicología experimental, sino también con la neurociencia, en la que había fracasado, ¿no? Entonces, hoy día,
pero en el mundo adelantado, donde hay ciencia de primera, la neurociencia cognitiva o la psicología científica es neurociencia cognitiva y social, además. Ahora, ¿qué? ¿No se puede caer en el peligro? Medio siglo de atraso de la psicología científica. Yo me acuerdo cuando estudié en la UBA, aún en la UBA, década del 40, 50, todavía había laboratorios de psicología. Yo he estado en laboratorios de psicología. Todo eso se barrió. Cuando viene el psicoanálisis, barrió. Un laboratorio de psicología. Ahora, lo contrario, ¿no podría incurrirse en el riesgo, en el peligro de un positivismo que llevara a una idea de una especie de paraíso químico en donde el ser humano, cuando tiene un problema, una depresión, se le da una pastillita y se supone que eso lo va a curar? Esta idea, digamos, cientificista, ¿no podría llevar a una especie de ilusión de un paraíso químico? No es cientificista, sino reduccionista. Por ejemplo, un buen psiquiatra sabe que además de la píldora, tiene que darle consejos sobre el estilo de vida, sobre cómo resolver problemas problemas de inserción en la sociedad, de interacción con otros seres humanos, para los cuales la píldora no sirve. La píldora predispone al paciente a que afronte de esa manera esos conflictos de manera más calma, más racional, etc. Pero no resuelve la enfermedad, por supuesto que no. Para eso hace falta la educación del paciente, y si no se ha dado en la familia o en la escuela, tiene que dárselo a un buen psiquiatra. Muchas veces un amigo, incluso un sacerdote, puede darle consejos a la manera de conducirse, consejos muy buenos que no tienen nada que ver con la farmacología, ¿no? Entonces hay que combinar el tratamiento químico con el tratamiento social del paciente, porque el paciente forma parte de muchos sistemas sociales y hay que aconsejarlo. Un último tema.